Por esta causa rindo mi vida y corazón ante ti. Por esta causa rindo mi vida y corazón ante ti. Ante el Creador de la vida, Padre de gracia, eterno Dios. Ante el Creador de la vida. Hola, bienvenidos a todos, ¿cómo están? Estamos ya en la última clase de lo que fue y de lo que es todavía este discipulado intensivo, así que queremos agradecer a todos los que estuvieron siguiendo, que no se perdieron ningún miércoles y que puedan disfrutar también de hoy, que tenemos un tema muy interesante, hablando del tema del mes, que se trata de, el título de lo que estábamos hablando este mes, es Potenciando el Desarrollo Integral en Nuestras Vidas. Así que te pido que estés muy atento porque tenemos un tema súper especial hoy y vamos a estar hablando de la comunicación en la era digital. Así que quédate ahí, atento, no te pierdas nada, que esta charla no tiene ni un desperdicio, ¿no es así, Sam? Sí, así es, y bueno, y también tenemos un invitado muy especial que ya lo vamos a presentar, pero antes queríamos simplemente, a modo de introducción, poder leer un versículo de la Biblia en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 4. Pablo le escribe esta carta a la iglesia de Corinto. Corinto era una ciudad muy próspera, un polo de desarrollo productivo de ese tiempo, y en este lugar Pablo les dice a los hermanos: siempre le doy gracias a Dios por ustedes. Dios fue bueno y les dio a Jesucristo. Y además, versículo 5, los ayudó a que comprendieran su mensaje y lo comunicaran mejor. Esta es la traducción lenguaje actual, y me gusta porque habla de dos cosas, ¿no? Y podemos leer algunas otras versiones que nos ayudan a tener un panorama más completo de este versículo 5. Dice: unidos a Cristo, ustedes sean llenados de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. La más conocida, la Reina Valera tradicional, dice: ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra, en toda palabra y en toda ciencia. ¿Sí? Hay otras versiones también que dicen que nos ha dado toda una riqueza espiritual para hablar y para tener conocimiento. Y otra última versión, la NTV, dice: con toda la elocuencia y todo el conocimiento que tienen, ¿no? Acá encontramos dos cosas: conocimiento por un lado, la Reina Valera la llama ciencia, y encontramos la palabra. Dice: han sido llenos de toda riqueza en palabra, ¿no? La palabra tiene que ver con la comunicación. Acá lo que les está diciendo, ¿no? y lo reafirman diferentes versiones, en la forma en que ellos comprendían el mensaje y lo comunicaban, ¿no? Era un pueblo instruido, habían crecido en palabra, en el conocimiento de la palabra de Dios, y no solamente en el conocimiento, sino también en cómo comunicar ese mensaje. Luego, bueno, vamos a ver, no nos vamos a meter en eso, pero vemos que esto también les trajo algunos problemas, algunos dolores de cabeza, algunas divisiones que Pablo tiene que intervenir y tiene que tratar, pero era un pueblo que tenía conocimiento y palabra, y Pablo lo presenta esto como dones de Dios, no como algo, una sabiduría humana, o un conocimiento terrenal, una habilidad solamente, sino como un don de Dios, como parte de las riquezas de la gracia de Dios, que Dios los había capacitado para ser esos comunicadores y para poder expresar ese conocimiento, esa verdad que habían recibido. Así que desde este punto queremos trabajar en un aspecto, como decías recién vos, de la comunicación.
la comunicación en este tiempo, cómo es la comunicación en esta era digital que vivimos, en este tiempo donde cada vez se nos presentan nuevos desafíos y cada vez vemos avances y vemos cómo el mundo va cambiando y va cambiando la forma en la que nos expresamos, en la que nos relacionamos, y que podamos también entenderlo y llevarlo a cada aspecto de nuestra vida. Así que queremos meternos de lleno en este tema y queremos presentar al invitado de hoy, ¿no? Sí, nuestro invitado de hoy, un amigo, creo que todos lo conocemos, todos lo queremos, así que, pero bueno, no es solo amigo, ¿no? Es también licenciado en comunicación social, así que Joan Manuel Lescano, bienvenido a esta charla, gracias por apartar este tiempo, vos sabés cuánto te estimamos, cuánto te respetamos y cuán agradecidos estamos de tenerte hoy con nosotros. Bueno, Wadi, Samu, nada, qué lindo poder compartir este espacio con ustedes. Ante todo, gracias por la oportunidad, por considerarme. Siempre tener la posibilidad de compartir estos espacios con ustedes, como digo yo, con mi familia ahí en Río Grande, en Tierra del Fuego, para mí es un honor. Así que estoy muy contento de que, bueno, junto con ustedes dos y junto con todos los que nos están acompañando hoy, podamos abordar esto que al mismo tiempo también me entusiasma mucho, porque, como lo hablábamos previamente, me parece muy importante, muy valioso y muy significativo abordar todo lo que somos de manera integral, ¿no? Porque me parece que ese es el plan de Dios y tenemos que cuidar absolutamente todo lo que Él nos ha dado, ¿no? Y eso incluye estas cosas que estamos hablando. Creo que a lo largo de la historia vemos cómo la Iglesia, hablando desde nuestro lugar, ha tenido un rol protagónico, ¿no? En la historia en cuanto a diferentes ámbitos de la sociedad, pero específicamente en este tema de las comunicaciones, de las innovaciones que se fueron generando a lo largo de la historia. Vos recordarás, Joan, tuvimos la oportunidad de viajar hace 5 años, van a ser, a Suiza, a Ginebra. Y en Ginebra encontramos el Museo de la Reforma, ¿no? Y toda la historia de Juan Calvino y otros reformadores que estuvieron viviendo en ese lugar, y que desde ahí fue uno de los lugares, puntos centrales, desde donde nació una reforma protestante. Y veíamos en ese museo cómo la reforma había afectado un montón de áreas de la sociedad, y entre ellos la comunicación. Vemos es que absolutamente, Samu, y esto tiene mucho que ver con el hecho de que en realidad, si no se hubiera abordado el tema de la comunicación en ese momento de la forma en que se hizo y no se le hubiera dado la relevancia que se le dio, hubiera sido imposible lograr una reforma, digamos. Las personas que estuvieron en ese tiempo, allá por el siglo XV, si no me equivoco, siglo XV y XVI, entendieron esta cuestión imprescindible de, mirá que si queremos hacer esto, tenemos que abordar esto, y esto es la comunicación, y tenemos que darle un nivel prioritario, ¿no? Y a partir de eso fue que, por eso muchas veces el hecho de los enormes avances e innovaciones que vos nombrás, que se dieron, entre otros campos, en el campo de la comunicación, no fueron tanto una consecuencia de, sino una causa para que sucediera lo que posteriormente sucedió, que en este caso, estamos hablando, ha sido el tema de la reforma, por ejemplo. Sí, tal cual, ¿no? Y como veíamos, ¿no? Podemos mencionar un montón de ejemplos, ¿no? La imprenta, cómo surgió. Uno de los primeros libros que se imprimió en una imprenta fue la Biblia de Gutenberg, y bueno, y tantas otras cosas que vemos a lo largo de la historia. Ahora, pensando, ¿no? Y haciendo una reflexión, vemos hoy la Iglesia en términos generales, no hablando específicamente de alguien, sino en términos generales, lo que uno puede ver es que en los últimos años, en el último tiempo, la Iglesia, por lo menos mi percepción, no sé si vos coincidís, es que hemos estado un poco atrasados en todo lo que tiene que ver con la comunicación.
no nos ha sido fácil ir adaptándonos a los cambios culturales, a los cambios sociales que vemos, ¿no? Y es como que vamos un poquito atrás, con un delay, ¿no? Tratando de paso a paso de ponernos al día, pero es como que cuando llegamos a un paso, ¿sí? El mundo ya dio un salto más alto, hay un escalón más, ¿no? Y es como Un que cambio de vamos corriendo estadio. de atrás, ¿no? Pero ¿por qué vos, si coincidís con esto, y bueno, y cuál es tu punto de vista en este sentido? Sí, a ver, el tema de los avances es muy cierto, principalmente a partir del siglo XIX, estamos hablando de 1800, con todos los desarrollos tecnológicos que se dieron, eh, comenzó a pasar esto. Y hay algo no menor en esto, y lo voy a comentar muy brevemente, no vamos a ahondar en esto, pero que tiene que ver con el contexto histórico y con el contexto social, ¿no? Sabemos que en el 2018, en el siglo XIX, 1800, se desarrolla algo que todos conocemos que tiene que ver con el capitalismo y con el mercado, ¿no? El capitalismo y el mercado hacen que justamente para que todo pueda tener ese empuje que tuvo en estos últimos 2 siglos, se tenga que tomar, como lo hizo en su momento la Iglesia, estamos hablando hace muchos siglos atrás, en este caso lo hizo el mercado. Tomó los medios de comunicación como el principal motor del desarrollo de todo lo que conocemos. Y no estoy, en este caso, digamos, haciendo ni un juicio de valor, si estuvo bien o estuvo mal, digamos, simplemente una descripción de algo histórico, de algo que ha pasado. Eso ha provocado que la Iglesia de ese tiempo aquí no se haya quizás ayornado en términos técnicos, en términos de conocimiento. Es para discutir si fue por una cuestión de decisión o fue porque el mercado desplazó a la Iglesia en ese sentido, que me atrevo a pensar que viene mucho más por ese lado. Pero bueno, como decían ustedes, digo, ha pasado en el último tiempo, de que en las últimas décadas, podríamos decir, de que sí, en un momento la Iglesia se despertó, pasó en su momento con la radio, pasó también con la televisión, ¿no? Y cuando más o menos la Iglesia estaba poniendo a tono ahí, apareció en las redes sociales Claro. que todo lo conocido lo tiramos y arranquemos de cero de nuevo, y era como, pero nosotros estábamos bien con aquello, y volver en este sentido a reinventarnos, ¿no? La verdad es que creo de igual modo que son cuestiones que nosotros lo vemos en relación a la iglesia en general como cuerpo de Cristo, y está bien, pero no es algo que solamente tiene que ver con la iglesia. Me parece que los cambios que han habido en los medios de comunicación a lo largo del tiempo han sido un desafío para todo tipo de organizaciones, ¿no? Digo, para empresas, para estados, para los estados, para las organizaciones no gubernamentales, fundaciones, organizaciones de la sociedad civil, y para las congregaciones. Para la iglesia en sí ha sido un desafío. Y más allá de este cierto atraso que se menciona, yo celebro mucho, y bueno, durante mucho tiempo fue algo que pude ver a partir de las dinámicas que compartíamos en su momento con Área 12, que alguno lo recordará o lo habrá sentido nombrar. Celebro la inquietud que muchas veces tiene la iglesia, las congregaciones, por dar este salto de calidad en materia comunicacional. Tener la actitud de mejorar ya es un montón. Lo peor que nos puede pasar en cualquier área de la vida es decir, nada, yo con esto estoy bien, esto demás no me hace falta, listo, ahí ya no hay absolutamente nada por hacer. Pero celebro de que la iglesia, y creo que la gran mayoría, o una mayoría, tienen esta iniciativa de querer mejorar, y me parece que es algo que está bueno. Claro. Pensaba en esto de que todo el mundo se comunica y todo el mundo se va a tener que seguir comunicando y se comunicará por la eternidad, ¿no? Y que cuando hablamos de esto, para que vos nos cuentes y nos ilustres en esto, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de comunicación? ¿Qué rol empieza a ocupar la información en el proceso de la comunicación?
y que vos puedas explicarnos esto, porque a veces llevamos como, lo tiramos a un área solamente y no nos damos cuenta que esto está más cerca de lo que pensamos. Sí, o creemos que, bueno, Cotidiana. claro, no tiene que ver con lo cotidiano y Claro. es algo mucho más abstracto. Claro. Sí, totalmente. Lo hablábamos también previamente, ¿no? A veces hablamos de comunicación y pensamos que se trata de la televisión o la radio o el cine, ¿no? Y que eso es comunicación, o los diarios, que ya no existen casi, pero bueno, los diarios. Y es verdad, esos son medios de comunicación, son medios masivos de comunicación. Pero cuando hablamos de comunicación, algo que a mí me apasiona de esto es que atraviesa absolutamente todas las áreas de la vida, todos los niveles de la vida. La comunicación, diría casi, lo es todo, en estos términos, ¿no? Me refiero de que absolutamente todo tiene que ver con, o en todo está involucrado el tema de la comunicación. Ni hablar de los medios masivos, como lo dijimos, pero tenemos que pensar también en una familia. Pensemos en un núcleo familiar, ¿no? Y pensemos en los problemas o beneficios que genera el hecho de tener una buena o mala comunicación, ¿no? De cultivar esto, ¿no? Pensemos, obviamente, ni hablar en las organizaciones, en las empresas, ¿no? Digo, la comunicación es un elemento, y cuando hablamos de comunicación no hablamos solamente de un mail que le llega a los empleados, es la comunicación que hay entre las partes, ¿no? Entre los miembros de un equipo. Y por lo general, existe, seguramente todos habremos escuchado la frase en algún momento, fue un problema de comunicación, ¿no? Esto que por muchas de las cosas que suceden en distintos ámbitos, fue un problema de comunicación. Claro. Y es muy Hasta en el interesante matrimonio, porque, no, absolutamente, ni hablar en la familia, ¿no? Ni hablar en la familia, y pocas veces destacamos, o por lo casi nunca diría, cuando algo sale bien gracias a una buena comunicación, Claro. ¿no? Porque los beneficios de cultivar, de tener, de ocuparnos, de generar una buena comunicación, son incontables. Los beneficios son un montón. Y no es algo que sucede solo. No es algo de que, nada, no hay problema, la buena comunicación va a surgir. No. Y en este ejemplo me gustaría mencionar cómo pasa en las empresas. Digo, las empresas, más grandes o más chicas, pero digo, cualquier organización que nuclea gente, podemos pensar en una empresa, tiene políticas de comunicación, ¿no? Tiene formas de comunicación, ¿no? Define una manera en la que las personas que lideran la organización, por ejemplo, se comunican con las personas que conforman a toda la comunicación, ¿no? Y también se piensa cómo se va a comunicar desde la comunicación hacia afuera, ¿no? Siempre se plantea la comunicación de dos formas, interna y externa, ¿no? Y hay algo que se dice también en este sentido, que es que aún cuando no se comunica, se está comunicando algo, ¿no? Pensándolo en términos, repito, de una empresa o de un Estado. Entonces, es muy interesante cuando podemos llevar esto al plano de lo cotidiano, porque si pensamos a una familia como una microempresa, si lo queremos poner en esos términos o en esa comparación, pasa exactamente lo mismo. Si no nos ocupamos activamente, y esta me parece que es no sé si el quid de la cuestión, pero sí me parece que es un elemento fundamental, ocuparnos de manera activa de cultivar una buena comunicación, entre la pareja, entre los padres y los hijos, entre los hermanos, y si nos salimos del núcleo familiar, entre amigos, ¿no? Entre compañeros de algún proyecto, entre lo que sea, todo el tiempo que podamos cultivar una buena comunicación, las cosas van a mejorar. Y para retomar una cosita que fue lo que comentó Wadi en la pregunta, digamos, el proceso la comunicación es el proceso, es el todo, es la acción, ¿no? Que vamos, y que puede darse por un montón de canales distintos, ¿no? Puede ser hablado, puede ser por teléfono, puede ser por chat, puede ser por video, puede ser por lo que sea, ¿no? Y la información no es nada más y nada menos que el mensaje.
no es absolutamente nada más y nada menos que el mensaje que brindamos, ¿no? La información no es solamente política, economía, deportes y sociedad, que es como a veces lo imaginamos a priori. No, no, la información es lo que yo te quiero decir a vos, o lo que un amigo le quiere decir a su amigo, lo que entre una pareja se comunican, el elemento, el mensaje, lo que se quieren decir, el qué hace a la información, hace al mensaje. Y por eso, digo, me parece sumamente importante esto, de que pensemos, y no estoy diciendo nada nuevo, pero está bueno quizás a veces refrescarlo, que nuestra comunicación nos va a ayudar a mejorar un montón de cosas, y si las cosas mejoran, mejoramos integralmente, ¿no? Ah. Y creo que si lo vemos desde nuestro punto de vista, como hijos de Dios, siempre hablamos, ¿no?, del mensaje, de la palabra de Dios, de lo que tenemos, de la verdad que hemos conocido. Si el mensaje o la información, que sabemos que es mucho más que información, ¿no?, pero viéndolo desde este punto, si el mensaje que tenemos sabemos que puede transformar una vida, sabemos el valor que tiene, el poder que tiene, ¿cómo no darle ese marco de comunicación correcto para que pueda fluir? Y esto no es solamente, no lo hablo solamente en función de predicar o de hablar de Cristo a otra persona, sino aún en la familia, cómo expresamos, hablamos mucho de expresar a Cristo a nuestra familia. ¿Cómo lo hacemos? Y por medio de la comunicación, ¿no? Por medio de una de las cosas elementales es, exacto, y de hecho, no solamente, esto es increíble, pero no solamente comunican nuestras palabras, claro, ¿no? Hay una frase muy conocida que dice, predicá en todo tiempo, y si es necesario, hablar, ¿no? Claro. O sea, es como, pará, me estás diciendo que comunique algo todo el tiempo sin hablar necesariamente. Claro. Y claro, porque digo, la actitud de uno, en cómo te alcanzo algo, ¿no? Claro. En cómo te comunico algo, en cómo yo reacciono frente a algo que me estás comentando. Digo, hace un ratito, hace unos minutos claro. Antes de comenzar esto, un amigo me comentó un problema muy, muy grande que está atravesando de salud la mamá, que está internada y todo. Y en ese momento me salió primero que yo sentí una congoja como si me estuviera pasando a mí, y se lo traté de transmitir, y me di cuenta, o ahora me doy cuenta, que, digo, más allá de lo que le dije, la forma en que le comenté lo que le quise decir, imagino que expresó lo que yo en ese momento estaba sintiendo. Entonces, si tenemos este enorme desafío, gigante desafío, de expresar a Cristo en todo lo que somos y en todo lo que hacemos, ¿no? Expresar a Cristo en lo que somos y en lo que hacemos, con nuestra familia y con gente que no nos conoce o que no es nuestra familia, que está fuera de nuestro núcleo, tenemos el enorme desafío de cuidar absolutamente todo lo que comunicamos. Y a ver, y acá quiero hacer una salvedad, no se trata solamente de no decir malas palabras, ¿no? Porque a veces pensamos de que la buena comunicación, ¿no?, de un cristiano o de un hijo de Dios es no decir ciertas cosas, ¿no? Y sabemos que eso es algo importante, pero hay en realidad un montón de otras cosas que hacen a una buena comunicación, ¿no? Y yo siempre me pregunto y reflexiono sobre ¿cómo comunicaría Jesús esto? ¿Cómo abordaría este tema Jesús? Hay un montón de ejemplos en la Biblia en los que uno ve cómo reaccionó y lo que comunicó a partir de su actitud en situaciones puntuales, y decís, wow, era mucho más lo que comunicaba con su lenguaje corporal, gestual y con su actitud que con lo que decía muchas veces. Un genio de la comunicación. Absolutamente, absolutamente. Algo que leía hoy, un poquito poniéndome a tono con el tema y investigando un poquito, leía algo que se le llama la comunicación no verbal, ¿no? Que tiene que ver con lo que vos mencionabas recién, que no es solo palabras, y que aún se estudia esto, ¿no? Para es que, a ver, es muy analiza fácil. a las personas desde ese punto también. Yo en este momento estoy hablando con ustedes y mientras ustedes me hablan,
yo trato de tener, perdón, y no lo hago consciente porque si no parece que fuera actuado, ¿no? Pero trato de tener una actitud activa en mi escucha, ¿no? Digo, como que me están escuchando. Yo puedo estar escuchándolos a ustedes de la misma forma, así, Claro, mientras me hablan. Y lo que se transmite es otra cosa. Digo, claro. si ustedes me ven con una cara así durante 5 minutos, digo, la indiferencia que se comunica a partir de eso Sí, es sí. muy distinta. Digo, y soy la misma persona y es el mismo contexto, pero todo lo que hacemos, en este caso, comunica. Y algo que me parece importante comentar en este sentido. A veces también pensamos, así como hablábamos de que la comunicación o que la información no es solamente lo que vemos en la tele o en el noticiero, sino que es todo. A veces pensamos también que la comunicación es para profesionales de la comunicación, ¿no? Digo, o para el que estudia periodismo, o para el que estudia determinadas carreras, ¿no? En las cuales la comunicación la atraviesa. A veces pensamos que es esto. Y no. A ver, no, todos tenemos el desafío, ¿no? Digo, así como, por ejemplo, eh, imagino que lo habrán charlado con Julián en una de las charlas anteriores a esta. Digo, el hecho de tener una buena nutrición, el hecho de cuidar nuestro cuerpo, no es solamente para atletas profesionales, Claro. ¿no? Digo, todos tenemos el desafío de, en mayor o menor medida, cuidarnos. Bueno, con la comunicación es exactamente igual. Después, habrá personas que Claro. tienen un don particular, Así. ¿no? Y que tienen una capacidad distinta, diferente que otros a comunicar, y son los que posiblemente profesionalicen esto, ¿no? Y está bien que así sea. Claro. No todos tienen que ser profesionales de la comunicación. Digo, esto quiero que quede en claro. Claro. No obstante, aunque no sean otras personas profesionales de la comunicación, sería muy bueno que nos interesemos, esa es la cuestión, nos interesemos por mejorar nuestra comunicación. Y volvamos, hablo de la comunicación con nuestros padres, con los hijos, quienes tienen hijos, con las parejas, entre amigos, ¿no? Entre distintas, digo, compañeros de trabajo, compañeros en la misma congregación, digo, tratar de ocuparnos por mejorar eso, porque, repito, si lo hacemos, nos va a enriquecer como cuerpo, ¿no? Primero como familia, y también como cuerpo, va a ser distinto lo que se puede, Claro, lo que se puede alcanzar. y tratar de ser intencionales en esto, porque veo que a veces como que, bueno, nos resulta más fácil reconocer cuando hubo un problema, bueno, fue un problema de comunicación, y lo tomamos como natural y como, pero ¿por qué no tomamos con esa naturalidad de decir, no, tenemos que generar, tenemos que ser buenos en comunicarnos, en transmitirnos lo que yo pienso, lo que creo, y que el otro me entienda y escuchar lo que al otro le parece, porque, como vos decías, Joan, para edificar, no vamos a edificar siguiendo cada uno sus deseos, sino que es necesario entender al otro, es necesario escuchar al otro, es necesario comprender lo que está viendo, porque de eso se trata, de que todos, los unos con los otros, podamos seguir edificando, ¿no? Y de eso se trata el cuerpo. Cuidarnos. Claro. De eso se trata el cuerpo y ahí entra en el cuerpo esa conexión, esa comunicación permanente. Absolutamente, y ustedes que son padres seguramente lo saben, digo, muchísimo mejor, lo importante que es tener, por ejemplo, ustedes la conexión que tienen con sus hijos, y lo clave que es la comunicación en esto. Digo, la comunicación incluso que sea con un nene de 3 años posiblemente, pero que es necesario generar el canal, generar las condiciones, y obviamente esa confianza, ¿no? Que en este caso Salva tiene con ustedes, ¿no? Para con sus 3 anitos seguramente decirle cosas que, digo, que esto sí, que esto no, digo, un montón de cosas. Entonces digo, eso tenemos que trasladarlo a la vida en general. Y por eso digo, me parece como sumamente importante esto. A veces es como, no, la comunicación no es lo mío, entonces listo, me cierro y lamentablemente, si no nos ocupamos de mejorar eso, de mejorar la comunicación, va a haber muchas otras cosas que no vamos a poder mejorar, porque están atadas a la comunicación. Y esto probablemente nos limite en la asignación o en el diseño que tenemos de parte de Dios.
Bien, y algo que a ver, creo que ahora nos vamos a meter un poquito en el segundo aspecto del tema de hoy, que va todo junto, ¿no? Pero hablamos de la comunicación en la era digital y todo lo que venimos hablando de la comunicación, ahora llevémoslo por unos minutos a la era digital, ¿no? Al tiempo que estamos viviendo, porque por ahí hablamos mucho, bueno, del contacto personal que tenemos y de la comunicación, pero en el mundo que hoy vivimos a través de las redes sociales y a través de todo este mundo nuevo que se abrió hace unos años y en el que todavía seguimos viendo avances y viendo innovaciones, eh, todo esto también nos convierte a nosotros no solamente en comunicadores con nuestra familia, sino en comunicadores con un montón de personas por medio de estas herramientas digitales, ¿no? Donde estamos comunicando mensajes a cientos o miles de personas que están alrededor nuestro masivamente, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿qué ámbitos son afectados por la era digital en la que vivimos? ¿No? Bien, es una enorme pregunta y en realidad lo que yo me preguntaría es qué ámbitos no son afectados por la era digital en la que vivimos, ¿no? Porque uno se pone a pensar rápidamente y en realidad creo que todo lo que somos, perdón, lo que hacemos se ha visto atravesado por esto. Digo, no sé, pensemos rápidamente desde ni hablar del entretenimiento, pero podemos hablar de comprar, y hoy para comprar pensás en lo digital, ¿no? Y para comunicarte con amigos, con familia, ¿no? Con personas cercanas, para trabajar muchas veces, para capacitarte, para aprender. Lo digital hoy atraviesa todo, inclusive hoy en este contexto, en esta coyuntura particular que nos toca atravesar con la pandemia, lo digital se ha vuelto columna vertebral de nuestras congregaciones, ¿no? Para poder seguir conectados. Entonces, lo digital atraviesa todo. La era digital hoy lo es todo. De hecho, tenemos que pensar, hay la nueva generación desde hace ya unos 10 años, que son los nativos digitales, ¿no? Distinto a nosotros, que nos creemos muy jóvenes y que nos creemos como muy Actualizados. bien relacionados con la tecnología. Sin embargo, nosotros tres que estamos hablando en este momento, y el resto, muchos seguramente también, somos inmigrantes digitales, ¿no? Venimos de otra era y pum, ahí nos acomodamos un poquito y arrancamos. Pero ya sobrinos, hijos, ya vienen, son nativos digitales, ¿no? Es muy loco pensar de que a una generación se la empieza a denominar de esa manera y tiene mucho sentido, ¿no? Porque son niños, niñas que desde que prácticamente tienen uso de razón han tenido un dispositivo digital en la mano. Eso nos obliga, como ha pasado en otras oportunidades, a poder adaptarnos a eso, ¿no? Adaptarnos y entender que tiene tantas cosas buenas como puede tener cuestiones negativas, ¿no? Pero, a ver, siempre que hay cambios como estos a nivel estructurales en las sociedades, siempre hay como dos grupos, ¿no? Están los apocalípticos, ¿no? Están los que dicen, no, con esto nos vamos para cualquier, nos perdemos, y están los más optimistas, ¿no? Los que tratan de ver el vaso medio lleno. Bueno, a mí me gusta un poco más pararme de ese lado, del optimismo, porque me parece que los avances en muchos casos ayudan, y la era digital hoy nos ha permitido, previo a la pandemia ya, previo, digamos, a este momento, ya nos ha permitido un montón de cosas muy buenas, ¿no? Y como iglesia en general, tenemos el desafío, hemos tenido el desafío de adaptarnos, ¿no? De pensar en nuevos lenguajes de comunicación, en pensar a las redes como una nueva manera, y esto ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Sin embargo, algo que quizás no se ha hablado tanto, y que es muy interesante que por lo menos lo planteemos, es el nivel de responsabilidad que también tenemos que tener individualmente en nuestra forma de comunicar, ¿no? Y acá volvemos a lo que hablábamos hace minutos nomás. Así como hablábamos del hecho de cultivar una buena comunicación interpersonal en el núcleo familiar y con las relaciones cercanas,
es sumamente importante cuidar cómo nos comunicamos a través de nuestras redes sociales, ¿no? Porque eso también va definiendo nuestra, entre comillas, política de comunicación, nuestra política personal de comunicación, ¿no? Y muchas veces la gente lo que más va a conocer de nosotros va a ser lo que vea por redes. Sí. Porque capaz que me ve más por redes que lo que podemos compartir en la cotidianeidad, ¿no? Claro. Entonces, eso a mí me tiene que un poco hacer reflexionar al respecto. A ver, ya sabemos que las redes sociales tienen como distintas categorías asignadas, ¿no? La Instagram es la red de la felicidad. Vos abrís Instagram y todos son felices, todos son lindos. Todos son lindos, ¿no? perfectos. Exacto, digo. Modelos. En Instagram no hay tristeza. Todos son la familia feliz. Yo a veces me deprimo, yo lo veo y yo digo, no, te tengo que cerrar porque digo, estoy 10 kilos de más. En Instagram somos todos lindos y felices, ¿no? En Facebook somos todos graciosos, ¿no? En Facebook, ¿por qué? Porque tiramos memes, porque tiramos videitos y por esto y por lo otro, ¿no? En Twitter somos todos malos, ¿no? En Twitter somos todos agresivos y esto y lo otro. Es como, por eso, más allá de que las redes como que tienen asignadas estas categorías, muchas veces nosotros vamos conformando una identidad digital, ¿no? Y es como re importante pensar cómo nos comunicamos con el otro, ¿no? Hablábamos justamente, algo que no existe en la comunicación digital, es la comunicación gestual, ¿no? La comunicación no verbal. Claro. Eso no existe, porque justamente no hay, porque hablamos principalmente de los mensajes escritos, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar mucho qué es, por ejemplo, lo que escribimos, porque puede a alguien que está en un estado de ánimo particular, puede afectarle lo que escribe, lo que escucha, o lo que lee, perdón, de nosotros. Entonces, tenemos que tener responsabilidad con eso, porque si estamos para manifestar a Cristo, no podemos estar complicándole la vida a otro. Y no estoy hablando de comunicar cuestiones que tienen que ver con nuestra fe, por ejemplo. No, hablo en general, ¿no? Digo, podemos opiniones, pensar absolutamente, ¿no? Y opiniones en lo que sea. Y acá no pasa por una cuestión de no hay que opinar. Eso cada uno tiene la libertad de decidir cómo quiere comunicarse a través de las redes. Pero sí es importante que sepamos lo que eso puede causar en el otro. Nada más. Yo creo que cuando somos conscientes de ese nivel de responsabilidad, nos empezamos a manejar de otra manera, porque ahí empezamos a caer en cuenta de lo importante que es la comunicación digital y de cómo eso construye o destruye. Muy interesante todo lo que estamos hablando, todo lo que estamos construyendo en esta charla, que es algo que nos, como decíamos al principio y lo repetimos, nos afecta a todos, nos involucra a todos. Pero ¿cómo hacemos para adaptarnos a los nuevos paradigmas? O sea, ¿cómo hacemos con toda esta información? ¿Sí? Joan, ¿vos particularmente crees que este tiempo de pandemia nos llevó a adaptarnos forzadamente a estos cambios o a este nuevo paradigma? Sí, yo creo que sí. Yo creo que aceleró un proceso. Aceleró un proceso a nivel social, A nivel social, el tema de la educación, por ejemplo, yo es algo de lo que estoy sorprendido, cómo las escuelas y los docentes han tenido que redefinirse, ¿no? Y reamoldarse en cuestión de días. Porque las clases, por lo menos acá en Buenos Aires, claro, las clases acá arrancaron a principios de marzo y a fines de marzo estábamos todos encerrados, ¿no? Ni hablar con el tema de las congregaciones, ¿no? Y ni hablar con el tema de las relaciones, ¿no? De pronto, todo el vínculo que podíamos, es distinta quizás la situación que se ha dado en la isla y la que vivimos aquí en Buenos Aires, pero bueno, por ejemplo, yo en mi caso no veo a mis padres hace 4 meses, ¿no? Y todo mi vínculo con ellos y mi comunicación pasa a partir de las comunicaciones telefónicas, las llamadas. Me parece que han pasado 2 cosas. Sí,
se ha acelerado un proceso en todo, en el hecho de mucha gente adaptarse a ciertas cosas, personas y organizaciones, pero al mismo tiempo también me parece que todo esto nos ha ayudado a empezar a valorar más otras cosas, que algunos las vivían más que otros, quizás, ¿no? El hecho de compartir con la familia, el hecho de compartir con los amigos, ¿no? El hecho de estar juntos, quizás el hecho de congregarse, por ejemplo, ¿no? El hecho de congregarse que muchas veces, sabemos que siempre lo charlamos, ¿no? En nuestras congregaciones, pero nunca deja de pasar el hecho de que mucha gente llega a un punto en el que va quizás de forma automática, Claro. va porque tiene que ir, Claro. o, ¿no? Digo, pasa a ser una cuestión, eso, automática. Sin embargo, hoy que no lo podemos hacer, es mucho más allá que una rutina. Nos damos cuenta que es mucho más allá de una rutina o que un acto cotidiano. Tiene que ver con esa necesidad de poder estar juntos, de poder realmente reunirnos, de poder compartir un tiempo que nos hace bien a todos, y justamente, ¿no? Ser una comunidad, estar juntos, compartir como una gran familia, ¿no? Entonces creo que este cambio de paradigma nos ha llevado, por un lado, a sí, tener que adaptarnos con herramientas digitales de forma rápida, ¿no? Y bueno, y por otro lado, a pensar pensar mucho más fuertemente en aquello que quizás antes teníamos, que no era digital, ¿no? Y que hace de una forma muy importante también a nuestras relaciones, y que es esa comunicación interpersonal, que es eso que nos hace compartir mucho más que palabras. Creo que acá podemos hacer mención a algo que yo venía pensando, ¿no? Que cuando hablamos de estos medios digitales o los medios de comunicación que tenemos, justamente la palabra que usamos es esa, medio, ¿no? Es un medio para un fin. Y que creo que el problema es muchas veces cuando el medio se convierte más importante que la comunicación en sí, ¿no? Cuando los medios ocupan más lugar que la relación, ¿no? Cuando las redes sociales se vuelven más importantes que la relación interpersonal. Entonces, creo que ahí es donde se genera un quiebre, ¿no? Donde le damos más valor a los elementos o a los medios que tenemos que a lo que vos decías recién, ¿no? Al hecho de que en realidad la función simplemente es acercarnos a esas personas con las que queremos compartir, ¿no? Pero muchas veces el mismo medio nos termina apartando, ¿no? Aislando. Me encanta lo que decís. Me encanta porque automáticamente pienso en una situación que, no sé, calculo que a muchos les pasará, a mí por lo menos me pasa. Yo vivo de alguna forma pegado al celular, ¿no? Por una cuestión de trabajo, ¿no? Principalmente por una cuestión profesional. Y bueno, quizás el hecho muchas veces también de vivir solo y esas cosas como que te provoca muchas veces estar quizás más pendiente del celular que de otras cosas. Sin embargo, me ha pasado muchas veces, y me he sorprendido de mí mismo, de cuando estoy con gente a la que quiero mucho, llámese mis amigos, ¿no? Llámese familia, me pasaba, bueno, me pasó hace mucho, de pronto no mirar el celular puedo decirte, 1 o 2 horas. Algo que es inaudito, algo que es increíble, algo que no tiene, digamos, no tiene lugar en otro momento. Sin embargo, cuando estoy con gente que de pronto tiene mucho significado para mí, el celular pasa a un segundo plano, ¿no? Lo digo como, wow, sorprendido incluso de mí mismo, digo que soy una persona muy conectada digitalmente. Y me parece que eso refleja esto que vos planteás, y está bueno que podamos reflexionar sobre esto. Justamente, los medios son un medio para, ¿no? No pueden ser un fin en sí mismo, ¿no? Por eso a veces es como llamativa la situación en la que ves a un montón de amigos juntos y cada uno con su celular en la mano. Y decís, che, pero este momento es como para otra cosa, ¿no? Claro. Después vamos a estar solos y no está mal estar con el celular en la mano, pero como que en ese momento está bueno disfrutar de ese momento, disfrutar el uno del otro, escuchar, justamente, volvemos a lo mismo. Vos me estás hablando y yo estoy... Sí, te escucho, Samu, ¿eh?
Claro. Vos decís, ¿cómo funciona? Digo, con eso ponele que te estoy escuchando, pero te estoy comunicando algo. Mm, Distinto es si yo te miro a los ojos, claro. distinto es si yo asiento a lo que decís. Claro. Digo, esas pavadas Ujú. son recontra importantes, ¿no? Yo digo, escucho esto y, no sé, una pregunta, capaz que entrándonos ya a qué peligros y amenazas encontramos, ¿no? Capaz que Ujú. entra más en esa. Pero, ¿por qué crees vos que al grueso de las personas como que les resulta más fácil exponer sus sentimientos, lo que piensan o lo que sienten en las redes, más que, no sé, si tienen algún problema, es más fácil contarlo a través de las redes que contarlo, no sé, personalmente con alguien o hablarlo con alguien de confianza? A veces como que leo cosas que vos decís, ¿por qué la puso acá? No tiene con quién hablar o situaciones realmente grosas como casos de abusos, que a veces eligen las redes para contarlo y no sé si eso es un peligro, no sé si eso es, pero ¿por qué pasa esto? No sé cuál es tu opinión o por qué la gente o a veces los adolescentes eligen las redes para contar sus historias. Es para el diván, igual esto, ¿no? Esto es para, por favor, creo que ya hablaron con alguien, algún profesional de la psicología, pero cuando vuelvan a hablar, invítenme porque yo quiero estar. Eh, sí, a ver, primero voy por lo primero que mencionaste, que es el tema de las amenazas y los beneficios. A ver, esto me parece, a mí me gusta ponerlo en estos términos. Los medios que hoy contamos para comunicarnos, a mí me gusta pensar que son como un auto. Digo, vos un auto, vos podés hacer dos cosas con el mismo auto. Podés ir a visitar a tu familia y pasar un tiempo con ellos, o podés irte a manejar en mal momento, en mal sentido, y matar a alguien, atropellándolo. Es el mismo auto, sos la misma Claro. persona, son dos cuestiones distintas. Ujú. Me parece que justamente los medios como medios nos permiten hacer cosas. Después, la posibilidad de lo bueno o lo positivo y lo negativo va en nuestro uso, ¿no? Esto no significa que no haya que tener cuidado con ciertas cosas. O por supuesto, digo, lo mismo que cuando salís a manejar un auto. Digo, vas a tener precauciones con ciertas cosas, porque si no, intencionalmente o sin intención, puedes terminar provocando algo tremendo, ¿no? Entonces, sí creo, bueno, por ejemplo, vos nombrabas a los adolescentes, a los niños, creo que si tenemos que hablar de un riesgo grande en esto, es el tema de los niños, lo que quedan expuestos Claro. en este ecosistema digital, ¿no? Claro. Ahí quizás está la enorme responsabilidad que como padres seguramente hay que tener para cuidarlos en ese sentido, así como los cuidás cuando salís a la calle, me imagino, no Claro. le soltás la mano, ¿no? Ujú. Es tremendo, porque vos en la calle no lo Sí, soltás la sí, mano, y en el celular, y en tu claro. casa le das el celular para que quizás hagan lo que quieran. Sí, Es sí. como dicotómico eso. Sí. Pero a mí me gusta pensar que tiene más beneficios que riesgos, por así decirlo, ¿no? Esta charla que estoy teniendo con ustedes, que estamos teniendo en este momento, es un beneficio hermoso que nos dan Ujú. los medios, ¿no? El estar conectados con nuestra familia, aunque vivan a miles de kilómetros, ¿no? El aprender un montón de cosas, el ser edificados, ¿no? Con cosas que Dios está hablando en distintas partes del mundo, por ejemplo, y nosotros tenemos la posibilidad de verlo como el que lo está viendo y que vive ahí, Sí. ¿no? Estamos viendo algo a 10.000 kilómetros de nuestra casa, Ujú. literalmente, como que el que vive ahí mismo. Entonces, parece que hay muchas cosas muy lindas, muy positivas que tiene todo esto, y que tenemos que saber ser sabios para aprovecharlas. Y respecto a lo otro que comentabas, Wadi, en realidad es más una opinión lo que puedo decir, no tengo el conocimiento que merece la cuestión, ¿no? Eh, pero creo que algo que pasa con las redes es que a mucha gente la desinhibe, ¿no? No sentís esa, no sé si presión, pero ese cuidado frente a otro o frente a un grupo de personas, a pesar de que te estás exponiendo, Ujú. ¿no? A muchas otras. También lo que pienso es que probablemente pueda ser una forma de gritar lo que pasa, Claro. Claro. ¿no?
cuando no lo podés poner, no lo podés verbalizar, no lo podés hablar con alguien, ¿no? El tema de la comunicación obviamente está muy ligado al tema psicológico, y todo lo que somos, la elaboración de nuestros conflictos es a partir de la palabra principalmente, ¿no? Digo, por eso es que hablar, ¿no? Es tan importante, e incluso también, y esto me atrevo a decirlo, posible, puede que tenga razón o puede que esté muy equivocado, pero entiendo también en eso el poder de la oración, ¿no? Cuando uno habla con Dios, justamente esta comunicación que tenemos, uno saca de adentro suyo un montón de cosas, y poner en palabras muchas cuestiones que tenemos muy adentro es algo que nos hace bien, ¿no? Nos hace bien naturalmente y por supuesto nos hace bien espiritualmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Verbalizar todo lo que tenemos dentro, es muy importante como seres humanos. Mucha gente no lo logra hacer porque no puede hablarlo con nadie, porque siente que no tiene la capacidad para hacerlo. Entonces quizás la forma que encuentran es escribiéndola en una red social, aunque me atrevo a pensar de que no es la mejor forma, porque de pronto te expones a un montón de gente que puede no ayudarte, ¿no? Claro. Que puede no aconsejarte bien, Claro. o que puede ver cierta vulnerabilidad, porque somos vulnerables en muchas cosas, y aprovecharse de eso, ¿no? Eso, claro. Por eso el tema de redes, me parece que la comunicación en redes hay que como manejarla con muchísimo cuidado, ¿no? Muy importante lo que decías en cuanto a esto de poder expresar y de hablar, porque justamente, y también acá entra un peligro, ¿no? que encontramos, que como vos decís, está presente en todo, pero se manifiesta también en las redes sociales, que son las adicciones, ¿no? Y justamente la palabra adicto es alguien que no puede hablar, ¿no? Es sin habla. Y muchas veces esto, el no poder comunicarnos, termina generando también y nos expone a peligros de adicciones en un montón de sentidos que vemos en las redes sociales, tanto desde el punto de vista de la pornografía, desde un montón de cosas. Bueno, sabemos lo que con los niños también, y decíamos recién cómo se exponen al grooming y tantas otras cosas que son por ahí peligros modernos que vemos hoy, y que tienen que ver, parten también de deficiencias o de problemas en cuanto a la comunicación. Totalmente, totalmente. Por eso es como que sumamente importante. Por eso es que llevamos ya, no sé, una hora hablando, y vemos que el tema de la comunicación nos atraviesa integralmente, Sí. ¿no? Por eso es tan importante prestarle atención. Y repito, no significa que ahora todos salgamos a inscribirnos a cursos de comunicación. No pasa por eso, sino pasa por simplemente, si hay algo si tuviera que dejar una cosita de todo esto que estamos hablando, sería pensar en que la buena comunicación o el hecho de cultivar una comunicación efectiva, una buena comunicación, no es algo que venga de la nada. Solamente pasa si hay intención de que pase, ¿no? Si no hacemos nada por sí solo, no va a haber una buena comunicación, ni en una pareja, ni en una familia, ni en un grupo de amigos, ni en una organización, sea cual sea. La buena comunicación se provoca. Bien. Y para cerrar, como decías, podríamos hablar un montón, pero para poder cerrar este tiempo, recién hablaba y hacía esta analogía, ¿no? Entre un auto, conducir un auto o salir a la calle y las redes o los medios digitales, ¿no? Y a veces uno, bueno, el que es experto en el área de la seguridad vial y todo, te puede dar consejos, decir, bueno, usa el cinturón de seguridad, hacer esto, cruzar la señal. Claro, cumplir con la señal de tránsito, si vas a cruzar, tenés que cruzar en las esquinas. Ahora, desde tu lugar, ¿no? ¿Hay algunos consejos prácticos o algunos tips que uno pudiera dejar para las familias, para las personas en cuanto a ciertas precauciones que uno pueda tomar a la hora de, sobre todo en esto último que hablábamos de las redes sociales, ¿no? Para prevenir, para cuidar,
tanto a la familia, a los hijos, o uno individualmente. Eh, no sé si hay Sí, algo que uno pudiera aportar así específicamente. sí, a ver, un concepto que a mí me parece como clave en esto es el hecho de ser genuino. Ujú. Ser genuinos. Ser, ¿cómo es? No me sale otra palabra, estaba buscando otra, pero eso, ser genuinos, cada uno. Digo, ¿realmente yo soy como sería en las redes sociales? ¿No? O como soy en las redes sociales como yo sería en una relación cara a cara con alguien, ¿no? Digo, esto que yo estoy diciendo acá y de la forma que estoy diciendo, ¿lo diría si estoy frente a 100 personas Ah, o no? ¿No? ujú, Digo, porque a veces me parece que eso nos puede ayudar a filtrar muchas cosas claro, que no están tan buenas a veces, ujú, ¿no? Entonces el hecho de ser genuinos, ¿no? El hecho de tener bien en claro, de ser de una misma manera, ujú, ¿no? Me parece que nos puede ahorrar muchos problemas y principalmente nos puede ayudar a cuidar a otros, ¿no? Después, entender de que, o por lo menos yo lo entiendo así, que la comunicación escrita no es la mejor forma de comunicarnos, ujú, ¿no? Y si vamos un pasito más, me atrevería a decir que ni siquiera la comunicación por mensajes de voz o por llamada telefónica, ¿no? A mí si hay temas sensibles que tengo que hablar, a mí me gusta hablarlos cara a cara, ¿no? ujú, Porque cuando vos hablás con alguien cara a cara, tenés la posibilidad de ver toda la claro, situación, ¿no? Y de apreciar a la persona en toda mm, en su 100%, ¿no? Eh, y en poder entran en juego otros elementos que son muy importantes para una relación y para una comunicación. Entonces, a veces me parece que sería importante de que cuando quizás estamos teniendo como un malentendido con mm, alguien, porque nos estamos escribiendo, porque nos estamos mandando mensajes, lo más sano puede ser dejarlo ahí, mm, ¿no? Y decir, ¿nos podemos ver? O claro. si de última instancia no nos podemos ver porque Hagamos una pandemia, videollamada. claro, hagamos una videollamada, Mm, tratemos de tener una comunicación lo más parecido posible a la realidad, al compartir todo. Me parece que eso también nos puede ayudar un montón, ujú, porque tenemos que pensar siempre, siempre y siempre de que la otra persona no va a leer los mensajes de la forma en la que yo lo estoy escribiendo. claro, No, nunca. Entonces, ujú, digo, esto de ser genuinos, esto de tratar de la comunicación, no limitarla solamente a mensajes escritos o de voz, ¿no? Y después sí, lo tercero me parece que como que es súper importante también de, de darnos un tiempo para desconectarnos, mm, con lo difícil que eso es. ujú, Pero darnos un tiempo para desconectarnos y para tratar de disfrutar de otras cosas que tenemos, para conectarnos con Dios, ujú, para tener, digamos, un tiempo de que nos saque un poco de nuestros dispositivos móviles y podamos también entender de que la vida pasa mucho más allá que por un celular o por una computadora, ¿no? claro. Bueno, creo que la guía del espíritu en esto es fundamental, ¿no? Eh, a veces capaz que no lo vemos así, de que no lo vemos tan espiritual esto de las redes sociales, o Absolutamente. qué serie vemos en Netflix. Como que separamos, decimos, bueno, Sí. esto espiritual es todo lo que tiene que ver con la iglesia, esto es parte de mi vida de entretenimiento, de mi vida social, Dios no tiene mucho que ver acá. Y creo que en todo tenemos que buscar la guía, y el Espíritu Santo nos va a ir mostrando, decir esto sí, esto no te conviene, hasta acá nomás. Entonces creo que es fundamental poder verlo desde esta perspectiva integral, ¿no? Es interesante saber de que todo es espiritual, Todos. ¿no? Digo, no es que, vamos a hablar de cuestiones espirituales, no, pará, y lo otro no Claro, era, o sea, claro. no, nos tomamos licencia, no, creo que totalmente, todo, en todo está el espíritu y tenemos que ser genuinos. También quizás por eso como sacarle a veces cierto misticismo a muchas cosas, ¿no? Y Sí. pensamos de que
algo es espiritual cuando tiene cierta mística, y como estar mirando una serie de Netflix, como que no tiene esa mística que tenemos cuando estamos cantando y cerrando así los ojos bien fuerte, pensamos que no es tan espiritual, ¿no? Y no, creo que hay que sacar un poquito de eso y entender de que es un todo. Así es. Así que muy gratificante lo que escuchamos, lo que hablamos. Creo que esto también sirve para que sigamos profundizando, para que sigamos adaptándonos también a estos nuevos paradigmas, y creo que, bueno, que va a servir de mucho esta charla a todos los que tengan la oportunidad de escucharla. Así que una vez más agradecerte, Joan, por tu tiempo, que sabemos que vale oro, porque estás a 1000, así que muchas gracias. Sí, gracias a todos los que estuvieron ahí mirando y que estuvieron atentos. Así que los saludamos, nos despedimos y nos vemos el próximo miércoles en el Discipulado. Nos vemos. Chao, nos vemos. Chao, chao. Chao. Por esta causa